En primer lugar, gracias por estar acá, gracias por el interés en este panel. Ustedes saben que cada año cuando comenzamos el programa de actualización en género y derecho, este va a ser el 10º año, es la 10ª cohorte. Cuando comenzamos siempre lo hacemos con alguna actividad abierta y en el cierre también lo hacemos con alguna actividad abierta donde puede venir gente que ha cursado o que ha cursado otros seminarios o que está interesada en el programa. El programa de actualización en género y derecho es un programa de unas 130 horas o 132 horas anual que se cursa online los días martes. La inscripción es hasta este viernes, o sea que si alguien de quienes están acá está interesada en este programa o comenzó su inscripción y le falta concluir algo en relación con el trámite, les recordamos que hay un cupo para ese programa, así que es por el orden en que cada quien se va inscribiendo. La inscripción termina este viernes y pueden ver el programa en la página de la facultad, o podemos poner un link ahora cuando comencemos, podemos poner un link en el chat para que puedan acceder a esa información quienes no la tengan. El programa de actualización en género y derecho es un programa que coordinamos con Patricia Gómez y con Sandra Fodor, que no sé si está, iba a conectarse también. Y por acá está. Perfecto, entonces bueno, Sandra Fodor y Patricia Gómez son las subdirectoras de este programa, y Eugenia Postio es la secretaria académica, y es quien seguramente ha tenido contacto con ustedes si es que han escrito o han hecho algunas preguntas o algunas intervenciones. El panel que pensamos hoy es un panel con temas muy nuevos. Estábamos con las compañeras con las que lo vamos a compartir, que ahora las vamos a presentar. Yo les decía que en una red social, cuando anuncié este panel, me dijeron, ¿cómo? ¿Una feminista va a hablar sobre las familias? ¿No están en contra de la familia? Y es un diputado nacional el que puso esa observación, y yo dije, estamos tratando, entre nosotros decimos, bueno, las cosas obvias ya no las vamos a decir, vamos a entrar en estos temas polémicos, novedosos, de cambios legislativos, y un diputado nacional hace esa observación y es desolador. Entonces, aviso esto, no, obviamente no estamos en contra de la familia, salvo que restringamos mucho la definición de familia, y parte de lo que vamos a discutir es que los modelos diversos de familia que están amparados por los tratados de derechos humanos, por nuestra Constitución y por nuestras leyes, son cada vez más diversos y más amplios. Y en parte estos temas son los temas en los que queremos entrar. Les voy a presentar las personas que van a estar en este panel. En primer lugar va a hablar la doctora Victoria Famá. Victoria es abogada, es especialista en Derecho de Familia en nuestra Facultad de Derecho de la UBA. Es investigadora además del Instituto Gioja, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales. También es docente de Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho. Es docente de la carrera de especialización en Derecho de Familia, coordinadora de la carrera de especialización en Derecho de Familia, coautora de los libros Derecho Constitucional de Familia, Matrimonio Civil, Divorcio Vincular y Uniones de Hecho, Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, comentada, anotada y concordada, y Salud Mental y Derecho de Familia, y autora del libro La Filiación, un tema en el cual el nuevo Código Civil puso una bomba que estalló también en diversidades, ¿no? La filiación, régimen constitucional, civil y procesal, y también diversos artículos. Victoria además es jueza y por supuesto ha sido cursante, además hace un par de años, del programa de actualización. Sus intervenciones fueron hermosas y por eso pensamos que podíamos compartir parte de su sabiduría en este panel. En segundo lugar va a estar la doctora Paula Viturro. Ella es profesora adjunta regular del Departamento de Filosofía y de Derecho en la Facultad de Derecho de la UBA. Tiene diploma de estudios avanzados en Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Es máster en Teorías Críticas del Derecho y la Democracia en Iberoamérica por la
Universidad Internacional de Andalucía, en Huelva, España también. Tiene diploma de Derechos Humanos de la Mujer en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la Universidad de Chile, un gran espacio de debate sobre derechos humanos extraordinario que ha tenido mucha incidencia entre especialistas en nuestro país. Fue coordinadora del área de tecnologías de género en el Centro Cultural Rojas, y quiero decir que esa área en la Universidad de Buenos Aires desde el año 2004, desde agosto del 2004, fue un área de muchísima influencia en todo lo que significaron la visibilidad en derechos de las diversidades de género, y llevó adelante ese programa hasta julio del 2012. Fue un programa académico y de difusión, de extensión, con un impacto, con una incidencia muy importante. Y allí desarrolló diversos proyectos, por ejemplo, un proyecto hermoso que fue la edición de la revista El Teje, una revista realizada por personas trans, con temas que les importaban, con todo el contenido periodístico, etcétera, redactada por ellas, y que además tenía un tamaño enorme. El Teje era una revista que la abrías en el subterráneo y quedaba gigantesca, y todo el mundo se asomaba a mirar a ver qué estaban leyendo. Y el cierre lo va a tener Laura Saldivia Menajowski. Laura es doctora y magíster en Derecho de la Universidad de Yale, abogada por la Universidad de Buenos Aires, profesora de posgrado en temas de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Palermo y también en la UBA. Ha sido docente de grado en la UBA, en la Universidad de General Sarmiento y en la Universidad Nacional de La Matanza. Fue asesora jurídica en la Secretaría de Derechos Humanos y responsable de proyectos de investigación en el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur, y tiene varios temas dentro de sus especialidades como teoría constitucional, discriminación, ciudadanía, pluralismo jurídico y globalización, y también ha dedicado su tesis de doctorado a temas de identidad de género y derechos humanos, y fue una tesis también con una incidencia muy importante. Yo no sé si este diputado se habrá asomado a nuestra mesa redonda para ver qué hacíamos las feministas con las familias. A mí me sigue pareciendo la familia como institución, una institución que hay que redefinir, pero que tiene un valor social. Tiene un valor social, si pudiéramos decir, bueno, la familia podremos definirlas de muchas maneras. Voy a decir que se define por 3 tipos de relaciones: una relación biológica, que puede existir o no. La filiación biológica tiene que ver con quiénes son mis padres, mis abuelos, cuál es mi ADN, y de qué manera se dan esas líneas de paternidad y maternidad. Ese vínculo puede estar o no estar y ser de todas maneras una familia. Tiene un vínculo legal, el vínculo que tiene que ver con el matrimonio, con la adopción. Es un vínculo que también puede estar o no estar y no parece ser lo esencial para la familia. Una familia conviviente perfectamente podría ser una familia y sin embargo no tener este vínculo legal. Se pueden criar niños o niñas en un ámbito en el cual se ejerce un modelo de cuidado, etcétera, porque me parece que el vínculo fundamental al que apunta el valor de la familia es que sea ese espacio de protección, de cuidado, de afecto, donde necesariamente para su supervivencia los seres humanos necesitamos ser acogidos al momento de nacer. Los primeros años de vida son años que sin un cuidado superlativo es muy difícil que haya sobrevivencia, y que en muchos momentos de nuestra vida, en la vejez, en la enfermedad, en el padecimiento mental, en las adicciones, en las discapacidades, hay muchas situaciones en las cuales sin ese cuidado, y ese cuidado no formal, el cuidado afectuoso, el cuidado empático, es imposible sobrevivir. Si pusiéramos el cuidado en el centro de nuestra vida social, como pide el feminismo cuando habla de unas políticas de cuidado y unas políticas centradas en el Estado, quizás podríamos pensar entonces estos nuevos modelos de familia que están basados en pensar quiénes son esas personas convivientes que se cuidan, se protegen, cuentan unas con otras, se quieren, a veces cohabitan, a veces no, a veces tienen filiación biológica, a veces no, a veces tienen vínculos legales, a veces no. Pero este valor me parece que sí es un valor que subsiste, y por eso nos preocupamos por pensar
cómo ampliar los derechos y cómo redefinir las familias. Así que vamos a discutir entonces en este doble marco de feminista y de derechos humanos estos nuevos modelos familiares. Victoria, te doy la palabra. Tenemos 15 o 20 minutos entonces y así nos alcanza el tiempo. Una cosita que quería mencionar es que si tienen preguntas o comentarios, los pueden hacer en el chat. Los va a ir recogiendo Eugenia Poggio para que después al final podamos tener un diálogo, podamos seleccionar según el tiempo que quede. Bueno, muchísimas gracias, Diana, por la invitación, a Patricia, a las coordinadoras. La verdad es que es un honor para mí compartir este panel, estar dando una disertación en un curso que recomiendo muchísimo, que hice no el año pasado, el anterior, y que realmente disfruté y aprendí como hacía mucho tiempo que no aprendía, y eso es muy valioso, ¿no? Nunca es tarde para aprender, y la verdad que en serio estoy muy halagada por ser parte de este panel, con personas que han sido mis maestras, que me han dado clases, y bueno, espero que no me quede tan grande como siento que me queda el espacio. Yo voy a trabajar particularmente algunas cuestiones que tienen que ver más que nada con el derecho a formar familia, ¿no? Con esta primera instancia de cómo se conforma una familia. Porque sabemos que uno de los mayores avances del Código Civil y Comercial, precisamente en materia de derecho de familias, a las que hoy mencionamos en plural, es el reconocimiento de estas realidades familiares diversas, que son cada vez más visibles en nuestra sociedad, pero que vienen clamando desde hace décadas por un lugar en el discurso jurídico, que además merecen porque tienen un lugar en el discurso constitucional y convencional desde hace muchísimo tiempo. Desde esta perspectiva sabemos que el Código Civil, en el artículo 558, va a introducir una nueva fuente de filiación, una tercera fuente de filiación, cuya categorización como una fuente independiente de la adopción principalmente, fue muy discutida, pero se justifica claramente si uno observa que cuando nosotros pensamos en la adopción, la mirada está centrada en las niñas y en el derecho de estas niñas a vivir en una familia. En cambio, en la filiación por técnicas, esta mirada se corre a los adultos, porque su regulación precisamente se funda en el reconocimiento de estos adultos de formar una familia, de este derecho a formar una familia, y aunque el código no lo explicite, en cierta medida el derecho a procrear o intentar procrear como consecuencia de el ejercicio de otro derecho, que es el de gozar de los beneficios del progreso científico. Entonces, ha sido un gran avance la regulación de las técnicas, pero esta regulación fue parcial. De manera que subsisten dilemas no resueltos por el legislador, o incluso otros que se presentan como consecuencia, digo yo, de adosar o de sumar esta tercera fuente filial de las técnicas a un sistema filial que sigue siendo patriarcal, binario, heteronormativo, y que en su estructura no tuvo mayores variaciones de Vélez-Arfield en adelante. Entonces, esta situación ha generado un sinnúmero de reclamos judiciales posteriores a la entrada en vigor del Código, que demuestran que este ordenamiento jurídico, que se precia, por supuesto, de moderno y progresista, y que en gran medida lo es, en rigor nació viejo, ¿no? Nosotros decimos el Código nació viejo. Y surge esto de manera clara frente a límites o incluso al silencio legal para reconocer distintas situaciones. Yo me quiero centrar en tres por una cuestión de tiempo, y que son la pluriparentalidad, la autoinseminación y la fertilización post-mortem. La pluriparentalidad, que está como tan de moda en los últimos tiempos, vean ustedes, fue reconocida en la Argentina por primera vez antes incluso de la sanción del Código, de la entrada en vigencia, perdón, del Código, con una resolución del Registro Civil de La Plata, donde se inscribe por primera vez en la Argentina una triple filiación, resolución que es del 2015. Y esta pluriparentalidad, si voy a ser precisa y técnica, para mí en principio, uno podría decir que se presenta cuando la filiación de un niño es reclamada y deseada por más de 2 personas. Pueden ser 3, pueden ser 4, o podrían eventualmente ser más, que compartieron
inicialmente un proyecto parental, ¿no? Que suele darse esto muchas veces en las parejas del mismo sexo. Sin embargo, este no es el único supuesto, porque la pluriparentalidad ya existía en nuestro país. De hecho, se presenta tradicionalmente en la figura de la adopción de integración, ¿no? Del hijo o hija del o la cónyuge o conviviente, a quien llamamos hoy progenitor o progenitor afín. Y esta posibilidad se encuentra expresamente regulada en el código actual y estaba habilitada incluso en el viejo sistema, porque nunca en el Código de Vélez, tampoco en nuestro ordenamiento jurídico, se exigió el desplazamiento de la filiación biológica para otorgar la adopción por integración. Es decir, podían subsistir 3 progenitores o progenitores. Entonces, en este sentido, quiero hacer una aclaración que, en mi opinión, todas aquellas resoluciones judiciales que han tendido a declarar la inconstitucionalidad del artículo 558, que ahora vamos a ver, habla de la filiación binaria. En el caso de adopción por integración no se justifica, porque la adopción por integración siempre está permitida, aun cuando el niño o niña tenga 2 progenitores. Esto tiene que ver con una mirada de una pluriparentalidad que no es en el inicio un proyecto parental compartido, sino que se da con el transcurso del tiempo, que se da con la socioafectividad, y en pensar que precisamente las familias, por afinidad, la adopción por integración no viene a sustituir o a reemplazar al progenitor abandónico. A veces sí, pero muchas veces no. Muchas veces viene a sumar, a complementar estas funciones de crianza, de cuidado y apego que en los hechos incluso desarrollan ambos progenitores biológicos. Y también dentro de un alcance más amplio, que ya es más novedoso en la jurisprudencia, el primer fallo fue de Montero, Tucumán, de febrero de 2020, la pluriparentalidad se presenta en la filiación biológica, cuando frente a una demanda de impugnación de la filiación paterna por ausencia de vínculo genético, en lugar de desplazar al progenitor jurídico y emplazar al biológico, es decir, en lugar de reemplazar, se mantiene la filiación de origen y se suma la filiación del padre genético. ¿Por qué? Porque eso es el deseo del niño o niña. Se priorizan estos lazos socioafectivos, agregando, sumando una nueva filiación a la que ya se tenía, aunque no se condiga esta con la verdad biológica. Entonces, como yo les dije, la pluriparentalidad, para quienes no provienen del derecho de familia, encuentra un límite en el artículo 558 del Código que mantiene la regla de la filiación binaria, porque descarta la posibilidad de que un niño tenga 2 o más progenitores con independencia de su sexo. Tan es así que la jurisprudencia que la reconoció, sobre todo en materia de técnicas, son varios fallos en los últimos tiempos. El más reciente es uno, si mal no recuerdo, de la Sala E de la Cámara Civil del año pasado, de diciembre del año pasado, debieron declarar la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad del 558 porque establece ese límite legal que impide inscribir a más de 2 progenitores. Es curioso que el legislador, siendo consciente de la presencia de estas situaciones, tanto en el mundo como en nuestro país, haya impuesto este límite, ¿no? De hecho, este límite no estaba en el código derogado, obviamente, porque Vélez, ¿qué iba a pensar que era posible la triple filiación o la pluriparentalidad? Sin embargo, este límite se impuso. Y el argumento para imponerlo fue que la sociedad aún no estaba preparada para una reforma tan de avanzada. Y hoy estamos a 8 años casi de la sanción del código y son varios los proyectos de ley que están dando vuelta para reconocer la triple filiación. No sé por qué la triple solamente, yo no le pondría ese límite, pero los proyectos en general hablan de la triple. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con esto que decía Diana, porque la concepción y el nacimiento de un niño no bastan para ser de sus progenitores madres o padres. Estos hechos físicos se tienen que transformar en filiación. La filiación es un hecho social y luego es un hecho jurídico. Y la producción física de un niño va a seguir con el cuidado, con la crianza, con la transformación de ese ser en un adulto a través de estas funciones de apego que no son naturales o instintivas y que por ende tampoco pueden asignarse naturalmente a un género ni a un número determinado de personas, sino que son fruto de la cultura y que pueden ser ejercidas de manera satisfactoria con independencia del género y de la cantidad de personas que ejerzan esa función. Las niñas se van a vincular con todas las personas que constituyen su identidad y que inciden en su transformación en adulto. Y es por esto que todas estas personas tienen que ser nombradas por el derecho, visibilizadas, porque además no puede discutirse que el interés superior del niño,
tanto aclama la Convención y que replica infinidad de veces el Código, se va a satisfacer reconociendo estos vínculos jurídicos, reconociendo jurídicamente los vínculos activos y, en consecuencia, todos los derechos y deberes que van a derivar de tales vínculos, ¿no? Como el derecho alimentario, sucesorio, etc. Esta precaria distinción tradicional entre naturaleza y cultura se va a desvanecer claramente frente a los avances científicos y tecnológicos. Por supuesto que entiendo que una reforma de este tenor no puede ser parcial, porque todo nuestro sistema de responsabilidad parental está diseñado sobre la base de la filiación binaria, de modo que va a haber que adecuarlo a las alternativas plurales. Otra cuestión que ha sido silenciada, o incluso diría implícitamente prohibida por el Código, es la determinación de la filiación producto de la autoinseminación o las fertilizaciones de tipo caseras. Esta posibilidad también fue descartada por el legislador porque el Código Civil y Comercial establece que la voluntad procreacional que genera el vínculo filial jurídico es solamente aquella que se va a exteriorizar en un centro médico de salud y luego se inscribe en el registro civil. Si no se cumple con esas exigencias, el mismo Código dice que la filiación se rige por las reglas de la filiación por naturaleza. Además, la cuestión es compleja desde otra perspectiva. Porque cuando el Código Civil, en el artículo 566, establece y replica la vieja presunción de filiación dentro del matrimonio, es decir, que se presumen hijos del o la cónyuge, los niños o niñas nacidos dentro de tal plazo, alude a los matrimonios, dice, se presumen hijos del o la cónyuge. Entonces, esto nos da para pensar. ¿Por qué? Porque a continuación, el mismo Código dice, se presumen hijos del o la cónyuge, los nacidos dentro de cierto plazo. Si la afiliación es por técnicas, tiene que constar el consentimiento informado en un centro de salud. De manera que esta supuesta equiparación del alcance de la presunción de la afiliación a las parejas del mismo sexo o a los matrimonios del mismo sexo no es real. Solamente podría acontecer con una mujer cis y una mujer transgénero que puedan procrear naturalmente. Dos mujeres que no pueden procrear naturalmente deben recurrir a técnicas y por ende su filiación, la filiación de la cónyuge, solamente quedaría establecida si consta de consentimiento informado en el registro civil. El resultado es desigual, es un resultado discriminatorio. Nosotros no tenemos técnicamente, como en otros países o en otras legislaciones, como en Inglaterra o en Quebec, una presunción de la filiación que opere automáticamente y de pleno derecho para matrimonios de dos mujeres. Tan es así que la jurisprudencia también ha resuelto sobre esta cuestión. Hay un fallo del año 2018, que es un amparo que promueve el colectivo LGBTQINB+, contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que resuelve la inscripción provisoria de la comaternidad de un niño que había sido concebido por una técnica casera y habiendo solamente un consentimiento informado que había sido labrado en un instrumento público ante un escribano, sin haber intervenido en el centro de salud. Hoy en día, además, tenemos un problema de que el tratamiento de esta cuestión es disímil en los distintos registros civiles de las diferentes jurisdicciones, porque mientras algunas extienden la presunción de la filiación a la cónyuge de la gestante, sin exigir el consentimiento informado en el centro de salud, otras no lo hacen. Y de todos modos, esta presunción no se aplica si las personas no están casadas, de manera que hay un diferente trato, sean los lesijes matrimoniales o extramatrimoniales. Este reconocimiento legal de la filiación por autoinseminación a mí también me lleva a otra pregunta, ¿no? Creo que pone también en crisis el modelo médico hegemónico, porque en definitiva este modelo médico hegemónico que busca el control, la dominación de los cuerpos y que funciona tradicionalmente como una estructura de opresión, me parece que es un punto más a considerar en esta relación conflictiva entre los feminismos y las ciencias, ¿no? Desde hace décadas los feminismos buscan restaurar la autonomía corporal de las personas que se sienten desempoderadas y en su relación con el establishment médico, con la violencia que se ejerce desde este establishment médico. Y se sienten excluidos muchas veces del proceso de toma de decisiones concernientes a sus propios cuerpos, a sus gestaciones, a sus maternidades. Piensen ustedes en algo tan habitual como una ligadura tubaria sin consentimiento, ¿no? Hoy reclamamos que nos otorguen la palabra en el marco de un proceso de autoempoderamiento, como ocurrió con el aborto medicamentoso, y creo que este es un argumento más para pelear por la autoinseminación. Y por último me quiero referir a
la fertilización post-mortem, que estaba regulada en el proyecto original, que es una técnica admitida en muy pocos países, en Portugal, España, Gran Bretaña, etcétera, y que ha sido también cuestionada y borrada, eliminada del código en su versión definitiva. El proyecto de código establecía, sobre todo, y esto es lo más importante, no hablaba de una admisibilidad o prohibición de la técnica, sino cuándo se determinaba la afiliación con el causante, por una cuestión que tiene que ver con la seguridad jurídica y, por supuesto, con los derechos hereditarios. Y el código establecía condiciones. Una era que se requería el implante de un embrión, es decir, el tratamiento debía estar avanzado, ya debía haber un embrión con material genético del o la causante, es decir, al elemento de la voluntad procreacional, al elemento volitivo se le sumaba el genético, que la persona hubiera dejado su consentimiento informado para esta práctica post-mortem, sea por testamento o en el centro de salud, y que el embrión se fuera a implantar en un plazo máximo de 1 año después de la muerte. Esto, repito, para no dejar en suspenso los derechos hereditarios. Hoy, frente al silencio legal, nos vamos a encontrar con muchos precedentes que resolvieron de manera favorable la inseminación con material genético del cónyuge o la pareja fallecida, tanto cuando la persona muere, da esa comida para la muerte, así como cuando lo hace en el transcurso de un proceso de fertilización, pero sin dejar expreso consentimiento para la postmortem, porque se presume que si no lo revocó, entonces su voluntad era mantenerlo. E incluso tenemos fallos, como un fallo de Mendoza del año 2014, donde se autoriza a una mujer que no estaba en tratamiento con su pareja a extraer material genético de su pareja que había muerto repentinamente en un accidente laboral para luego inseminarse. Entonces, el argumento que suele utilizarse para eliminar y cuestionar la fertilización post-mortem se basa en esta supuesta orfandad obligada a la que se somete a los nacidos. El prejuicio de este argumento es evidente, si se advierte que tanto en el Código Civil como en la Ley 26.862, que es la ley de cobertura integral de las técnicas por parte de las obras sociales y de las prepagas, se reconoce ampliamente a cualquier persona, sea casada, en pareja o sola, el derecho a formar una familia en condiciones de igualdad. Si puede acceder a una técnica, una gestante, sola, con material genético de un donante anónimo, ¿cuál es el argumento para negarlo con material genético de la persona fallecida amada? ¿No? Esto sin perjuicio de que después discutamos los límites temporales, como digo, del reconocimiento de los derechos hereditarios. Por otro lado, también hay que pensar que desde la primera ley de adopción en nuestro país se reconoce la adopción unilateral, se encuentra expresamente regulada y se sabe en la práctica, y doy fe de eso, de que más del 90% de las postulantes para la adopción unilateral son mujeres. Incluso, en caso de postulación conjunta, el propio código prevé, al igual que el viejo código, que si la guarda se otorgó a la pareja durante el matrimonio o la unión convivencial y alguno fallece, luego la adopción post-mortem se puede otorgar a ambos integrantes de la pareja. De manera tal que a mí me parece paradojal. Vamos cerrando, Vicky. Ya termino. Ya está cerrando. Que se mire con tanto prejuicio este supuesto de familia que yo llamo monomarental en general, cuando además sabemos, y esto no quiero dejar de destacarlo, porque a veces uno habla de diversidades familiares cuando se encuentra permanentemente y choca permanentemente con un modelo tradicional, patriarcal, y la realidad de los tribunales todavía nos demuestra que el trabajo no remunerado de cuidado sigue recayendo mayormente en las mujeres, muchas veces exclusivamente en ellas, dada la prevalencia de padres ausentes o incumplidores del deber alimentario, la asunción exclusiva del cuidado de hijos con discapacidad, de adultos mayores, y la presencia solitaria, además de tantas abuelas en el cuidado de sus nietos, ¿no? Por problemas de vulnerabilidad de sus progenitores. Entonces, yo quiero cerrar diciendo esto que ya sabemos, y es de toda obviedad, el derecho es un discurso prescriptivo y cumple la función de reconocer, de visibilizar o de invisibilizar, de nombrar y de silenciar, y de legitimarnos. Y por esta razón es una pieza clave tendiente a poder lograr el reconocimiento de las diversidades familiares. Si bien entiendo que cualquier reforma legal, y mucho más la reforma de un código civil, es objeto de concesiones políticas, yo también creo que la justificación no puede ser la sociedad no está preparada, no importa. Es el reconocimiento de los derechos humanos de todas, de todos y de todos. Y de todos, perdón. Muchísimas gracias y perdón si me demoré. Gracias, Victoria. Una enorme velocidad con problemas bastante complejos, ¿no? Bueno, mucho para pensar. Paula, te doy la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien?
Bueno, les quería agradecer la invitación, son todas amigas de muchos años, y un placer compartir el panel con Victoria y bueno, con Laura, que también es una vieja amiga. Bueno, a ver, justo pensaba cómo, bueno, este desafío que atravesó recién Victoria, cómo abordar temas complejos, no tanto por la dimensión ideológica, me parece que ese no es un límite en este contexto en el que se está desarrollando este panel, pero supongo que diferencias más, diferencias menos, existe un entorno común de pensar cuestiones en términos ideológicos o políticos, pero sí, cómo abordar en tan poco tiempo algo que tiene un espesor teórico-político muy complejo y que atraviesa muchas formas de entender el mundo. Mi propósito en esta mesa era, o por lo menos lo que me ha sido encomendado, era poder introducir la noción o cómo se intersecta la noción de animalidad con la noción de persona en el ámbito del derecho, porque esto pareciera ser, en general, la base a partir de la cual algunas aproximaciones animalistas van a venir a hablar de derechos de los animales y de ese universo ver si podemos discutir la idea de una familia interespecie. Antes, a ver, me dice que mi conexión es inestable, si se pierde un pedacito me paran. Antes de... y voy a empezar por algo más básico, que es qué tiene que ver esto con el régimen de género. Y dado que supongo yo que esta charla en algún sentido es una charla que les insta a quienes no se hayan inscrito a inscribirse en esta propuesta de posgrado, lo que no lleguemos a ver, quienes se anoten, lo vamos a ver en el primer módulo, pero es algo muy, muy troncal, no para los estudios de género, para el derecho de la modernidad, y es, bueno, si tienen formación jurídica, o si no la tienen, habrán escuchado, sobre todo ahora que están tan en boga los debates penales, los debates sobre la legitimidad de la pena, y el garantismo penal y demás, siempre hay una pregunta o un latiguillo que parece recurrente, que es el derecho penal moderno, por ejemplo, ¿no? La idea de la modernidad. En general no se utiliza tanto la categoría de modernidad en otros discursos del derecho, como puede ser el ámbito del derecho civil, pero en penal siempre se habla mucho de modernidad, lo mismo que en derecho político. Nosotros podríamos extender esta categoría y decir que existe un derecho de la modernidad, y que este derecho de la modernidad ha tenido o si tuviéramos que responder a esa pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace que un derecho, sea cual fuera la dogmática en la que estemos trabajando, no importa si es civil, si es comercial, si es penal, si es derecho político, qué es lo que hace que ese derecho sea moderno? Y ahí nos tenemos que remontar a la historia de la filosofía en general, ni siquiera a la historia de la filosofía del derecho. Si tuviéramos que decir algo, ¿qué es ese algo que no existía antes de la modernidad en el derecho? Parece raro lo que digo, porque es una categoría es muy contraintuitivo lo que les voy a decir. Lo que no existía es el concepto de sujeto. Entonces me dirán, bueno, dicho así, ya sabemos que existen muchas críticas al sujeto en los debates de la filosofía. Claro, pero en general, en el ámbito de la dogmática jurídica, salvo en algunas discusiones propias de la filosofía del derecho de corte más crítico, en el resto de la discusión filosófica y en la dogmática jurídica, le decimos dogmática jurídica, esto es una aclaración para quienes no vengan de la formación jurídica, le decimos dogmática jurídica a todas las áreas del derecho que trabajan a partir de un corpus de legislación, sea un código o sean leyes individuales, pensemos, no sé, la ley de contrato de trabajo. Y hay otras disciplinas dentro del derecho que son más de corte teórico, como podría ser el derecho político o la filosofía del derecho. Entonces, en general, la categoría de sujeto se traslada al ámbito de las dogmáticas y de las discusiones de la filosofía jurídica no crítica, digamos, en general de las tradiciones, sobre todo de las news naturalistas,
se va a trasladar a partir de la categoría de persona. Se va a hablar de persona como el centro de los derechos, el centro de la explicación del mundo. Si bien podemos encontrar la noción de persona antes de la modernidad, lo cierto es que la forma en la cual entendemos en la modernidad la noción de persona, si bien sigue atravesada por algunos elementos propios de tradiciones naturalistas, sobre todo de la escolástica católica, en el caso del derecho occidental, y sobre todo en el ámbito del derecho privado, que sería donde se van a zanjar las discusiones en torno del concepto de familia, lo cierto es que si bien hay algunos elementos que perviven de esas tradiciones, la definición de persona va a estar atada a la forma en la cual en el pensamiento de la modernidad se va a desarrollar el concepto de sujeto. Y acá, aunque no tengan formación jurídica ni formación filosófica, podríamos decir que hay un eslogan de la modernidad, me podrá corregir Diana, que es la más erudita, digamos, en el tema de la filosofía en general, que es el pienso luego existo, ¿no? Bueno, si hay un eslogan en el que pudiéramos decir, bueno, marketinero, ¿cómo nos acordamos de esto? Bueno, el pienso luego existo, de Descartes, va a mostrar la emergencia de una forma de entender el mundo que no existía por fuera del pensamiento moderno. ¿Y qué es lo que se crea ahí? ¿Qué es lo que Descartes está en algún sentido inventando con la idea de cogito, ¿no? Con esta idea de una razón que explica el mundo? ¿Qué es lo que se está desplazando? Lo que se está desplazando es una forma de entender al mundo que se explicaba a partir de la autoridad divina, por lo menos en Occidente, ¿no? Este era el fundamento del derecho político en Occidente, lo que va a marcar la cosmovisión del medioevo y que va a marcar las concepciones jurídicas hasta el momento. Y ese derecho, pensemos en el derecho medieval, no era un derecho que se organizaba a partir de la noción de sujeto o de persona. Yo, como les decía, yo sé que esto suena contraintuitivo, pero hay un ejemplo que es muy práctico para entender esto y que tiene que ver con los animales. En el medioevo existían juicios contra los animales, sobre todo juicios penales que tenían el mismo régimen, eran juicios altamente ritualizados, que se hacían en la escena pública, que tenían una distribución espacial idéntica a la que se utilizaba con humanos, los tormentos que se utilizaban eran equivalentes. Entonces, una pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué para el orden medieval tenía sentido un juicio contra un cerdo que se había comido, no sé, un campo de choclos, o un cerdo que había matado a un bebé? ¿Por qué para la imaginería medieval ese juicio tenía sentido y no lo tiene para nosotros, ¿no? En general se tiende a explicar de una manera, no voy a entrar en el tema del medioevo, pero en general se tiende a explicar estas cuestiones como en el periodo oscuro de la Edad Media, tesis que por supuesto fueron por la historiografía contemporánea que se dedica a la Edad Media, van a decir que en realidad vivimos en una larga Edad Media y que la modernidad es un periodo de esta Edad Media, pero bueno, en general es explicado como, bueno, esas cosas locas, la imaginería medieval, que no era racional. No, en realidad tiene un sentido. Ese derecho no se centraba en un sujeto que tenía razón, sino que se centraba en un orden divino que tendía a fines. Y esa justicia era una justicia que restituía simbólicamente un orden que era el orden plasmado por Dios, en esta concepción aristotélico-tomista, y en donde no existía la distinción entre lo que hoy llamaríamos el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura. Todo era naturaleza. Todo era construcción de Dios y todo tenía que tender a esos fines, y eso era lo que se restituía. Y en algún sentido, y con esto yo sé que estoy haciendo una versión de Vulgata, esto explica por qué en los juicios por brujería daba lo mismo si flotabas o no flotabas. Ahora bien, ¿qué pasa en la modernidad? ¿Qué pasa cuando el derecho penal se vanagloria a sí mismo de ser un derecho penal moderno y racional? ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué, a pesar de todo lo que sabemos del derecho penal y el funcionamiento de las cárceles, mientras tenemos esta charla, hay alguien firmando una sentencia de condena y de privación de la libertad? ¿Qué es lo que hace que tenga legitimidad, aunque no lo compartamos, pero
aunque no lo compartamos, sabemos que se cumple, que tiene una legitimidad. Es el presupuesto teórico de que ahí hubo un sujeto que elige delinquir o no delinquir. Y esa elección es lo que funda la pena. Por supuesto, esto va a ser el origen de una concepción de sujeto que sobre todo se va a desarrollar en el ámbito de la dogmática jurídica en Occidente, bajo los ideales del liberalismo político. O la versión que más conocemos de este sujeto de derecho, que es un ser racional, ¿cómo se define el sujeto? A partir de su razón. Si ese mundo antes se explicaba a partir de una razón divina, ahora ese mundo cambia de perspectiva. El centro ya no es Dios, el centro es cada individuo. Y ese individuo, ¿cómo se define? A partir de la razón. Entonces, ¿cuál es el atributo fundamental del sujeto? La razón. Y esto va a fundar muchas cuestiones. Ustedes dirán, bueno, en general, en muchas, si tienen algunas lecturas ya de feminismo, bueno, toda la trayectoria del feminismo moderno liberal, lo que va a discutir es esto, ¿no? Es decir, bueno, porque no nos reconocen nuestra categoría de sujeto. Lo que van a venir a decir otras tradiciones críticas dentro del feminismo es, y bueno, no, porque esa es, pensemos en las tradiciones que más contemporáneas, en las posteriores a los años 90, que van a seguir las posturas, por ejemplo, como las de Michel Foucault. Y bueno, porque en realidad ahí el problema es la concepción misma de sujeto. La idea, ¿cómo nos hacemos a la idea de que hay alguien que elige sin condicionamientos? ¿Cómo nos hacemos a la idea de la libertad? Es la pregunta que está acá, y que es una pregunta que tiene un segundo, bueno, si somos oprimidos, u oprimidas, u oprimides, ¿podemos ser liberados, liberables? Esta es otra discusión que se va a dar en este marco. Todas las posturas críticas respecto de la categoría de sujeto van a decir, bueno, no, en realidad lo que tenemos que poner en evidencia es esta ficción liberal de un sujeto que elige. Y acá es donde empiezan las discusiones feministas también, porque es cuando Olympe de Gouges, por nombrar tal vez la más famosa, pero ustedes saben que el movimiento revolucionario francés tuvo entre quienes postularon sus teorías a muchas mujeres. Bueno, la suerte de ellas, las que no han muerto por precariedad en su salud, por las condiciones en las que vivían, fueron aguillotinadas por el movimiento revolucionario. Entonces la pregunta, acá se suma una pregunta histórica a una pregunta teórico-política. Bueno, ¿por qué fueron aguillotinadas? ¿Qué es lo que estaban diciendo estas mujeres? Primero, como para que no se las reconozcan los beneficios de la revolución que ellas mismas habían gestado en gran parte, porque ustedes saben que la principal consecuencia de la Revolución Francesa sobre todo fue el acceso a poder votar a los representantes, porque en realidad la revolución lo que implicó fue el paso del poder absoluto del monarca a una asamblea, y esa asamblea era elegida. Entonces, ¿cómo se elegía la asamblea? Tener o no tener derechos políticos era ser o no ciudadano. Y entonces acá empieza la discusión tipo huevo y la gallina. Bueno, ¿qué es lo que te da la ciudadanía? Bueno, el estatuto de sujeto. ¿Y qué es lo que te niega el estatuto de sujeto? Bueno, el estatuto de sujeto no es que lo que se llamaban las promesas de la modernidad se habían olvidado al año en las que estas promesas de la modernidad, podríamos decir que en el ámbito jurídico la Revolución Francesa fue el primer acto jurídico político que tuvo entre sus ideales los ideales de la modernidad, ¿no? Y esta idea de sujeto. Entonces, ¿cómo pasa que las mujeres no tenían derecho al voto? No solo las mujeres, en la París postrevolucionaria tampoco lo van a tener las poblaciones judías de París en ese momento, por supuesto tiempo después, porque la revolución fue simultánea a la expansión del sistema colonial moderno. Tampoco quienes habiten territorios coloniales van a tener acceso a la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hasta ahora dijimos que el sujeto se define por su razón, que es una categoría abstracta. Pero de lo que no hablamos todavía fue del cuerpo. Y es que del cuerpo del sujeto no se habla. El cuerpo, en la tesis de Descartes, es pura lo que él llamaba rex extensa.
El cuerpo, si ustedes leen las meditaciones de Descartes, van a ver que para Descartes habla de su propio cuerpo como si fuera un cadáver. Es algo que lo constringe, es un límite a su existencia. Y en Descartes, y esto simplemente digo estas dos cositas, pero porque esto engloba demasiadas cuestiones que van a estar detrás de lo que seguramente después va a decir Laura. Si lo quisiéramos poner en términos técnicos filosóficos, en la tesis de Descartes, el cogito es la razón y el cuerpo es la rex extensa, ¿sí? Y esta podríamos decir que es un primer orden clasificatorio de la modernidad, porque es lo que va a determinar quién es sujeto y quién no es sujeto. Los animales, para Descartes, son pura rex extensa. No les va a reconocer... 5 minutos quedan, Paulita. Sí, no les va a reconocer ninguna capacidad de razonamiento. El cogito no sería algo reconocido a la entidad animal. Por lo tanto, los animales van a quedar en el ámbito de la naturaleza, porque además esta distinción de Descartes sí va a instaurar una distinción entre el mundo de la naturaleza y el mundo de lo social. Quien va a quedar a caballo de estos dos mundos es el sujeto, porque el sujeto no es social. En esta explicación de la modernidad está naturalizado, y eso es lo que después Foucault va a criticar. Se presupone que en el estado de naturaleza los seres humanos son libres e iguales, tienen capacidad de razón. Ya está naturalizado, y por eso la pregunta de Foucault, ¿cómo nos hacemos a la idea de que somos libres? Pregunta sobre la cual después se van a montar otras preguntas en el ámbito de los debates de género, sobre todo la de Judith Butler en el año 90, cuando publique El género en disputa, ¿cómo nos hacemos a la idea de que tenemos un sexo? ¿No? Cuando ella diga, bueno, no, el sistema sexo-género, del que hablaban las feministas, es una réplica del sistema moderno liberal de distinción entre naturaleza y cultura. Y estamos naturalizando el sexo. Y eso no se corrige con una postulación del género como un constructo social, ¿no? Entonces, los animales quedaron afuera. La otra pregunta es, ¿y las mujeres por qué quedaron afuera? Bueno, ¿de qué cuerpos va a hablar la modernidad? De todos aquellos cuerpos que no se consideren aptos de razón, por distintos discursos complejos que se van a fundar en el conocimiento científico. Por eso acá viene otro nivel que quería agregar y que, bueno, en las clases lo vamos a ver y demás, y es que un problema que tenemos cuando trabajamos en materia de antidiscriminación, sobre todo en materia de género, pero lo podríamos extender también al debate racial o al debate capacitista y al debate animalista, es... quise poner un ejemplo del animalismo y me olvidé lo que les quería decir con esto. Bueno, volvamos a Butler. ¿Cómo nos hacemos a la idea de que tenemos un sexo? Entonces, bueno, y las mujeres que quedaran los cuerpos. El principal problema que tenemos para trabajar en materia de antidiscriminación es que socialmente se tiende a pensar, y en la academia, sobre todo en la academia se tiende a pensar esto, que la discriminación deriva del prejuicio, y que el prejuicio deriva del no saber. Y por lo tanto, si yo sé, no voy a tener prejuicio y no voy a discriminar. Y en algún sentido esto es el fundamento de más importantes, como por ejemplo la ley Micaela, o todos estos abordajes de la sensibilización. Esto es discutible, y por supuesto hay muchos aspectos que son muy valorables en estas normas, pero hay un tema que podríamos decir, o hay un problema, o una fantasía, o una promesa que deberíamos plasmar que va a ser incumplida con estas capacitaciones. Y es que, aun cuando estemos sensibilizados, los problemas persisten. ¿Y esos problemas persisten porque hay otros que no están sensibilizados? No. Persisten porque en el discurso de la modernidad, el fundamento que le da legitimación a las situaciones de exclusión no es el pensamiento religioso conservador, que sigue existiendo, pero a nivel institucional no es el discurso legitimante por excelencia. Ya no es el discurso divino que le imponía la misma sanción al cerdo que al delincuente humano. El fundamento
de esa discriminación en la modernidad, y acá vamos a hablar de género y de especismo, ¿no? Pero podríamos, como les decía, pasarlo, hablar de capacitismo, hablar de racismo. El fundamento son los discursos de la ciencia que va a desarrollar la modernidad. Va a ser la ciencia la que funde distintos regímenes de tratamiento diferenciado de los cuerpos, lo cual va a tener un correlato jurídico, que en algún sentido viene a validar esto que la ciencia viene a plantear como un orden natural perfecto o imperfecto. E históricamente el derecho a antidiscriminación es un derecho que tendía a corregir esa naturaleza, ¿no?, que estaba como rota o corrupta. Esto es lo que hace que, porque alguien, por ejemplo, si pensáramos en la ley de identidad de género, alguien podría decir, bueno, pero en Argentina hace muchísimos años, décadas, que las personas podían cambiar, no solo de identidad en los documentos, podían cambiar de sexo. Eso existía antes de la ley. Por lo tanto, lo que cambiaron no fueron las prácticas. Lo que cambió fue el relato, que explica esa realidad y la presenta como tal en el ámbito del derecho. Y esto es lo que funda, algo que también a veces es como una promesa incumplida para quienes ingenuamente entran en estos debates, y esto son los ejes de disputa, ¿no? Porque a veces escuchamos, uy, al final son todas feministas y se pelean entre ellas, ¿no? En general el latiguillo que nos dan son peor que los troscos, son 3 y tienen 3 teorías distintas. Bueno, porque lo que está en juego son distintas perspectivas teórico-políticas. No todas las feministas somos liberales, por eso la crítica al sujeto. Entonces, pero ya para terminar, porque me quedará un minuto, o me estoy robando un minuto de Laura, este momento iniciático de la modernidad es el que funda el surgimiento del sujeto, distingue entre naturaleza y cultura, distingue entre razón y rex extensa. Los cuerpos van a ser rex extensa, tanto los humanos como los animales. Los animales van a ser pura rex extensa. Otros íbamos a quedar a mitad de camino, los cuerpos racializados, los cuerpos de las mujeres, en fin. Y bueno, del cuerpo del sujeto no se habla, porque ya sabemos que el sujeto es abstracto. Hoy en día es lo que se conoce como la muletilla del modelo del hombre blanco, heterosexual, buen padre de familia. Y acá la última, pueden decir, bueno, ¿qué tiene esto que ver con la familia y los animales multiespecie? Bueno, lo que va a surgir con la modernidad y la categoría de sujeto es una nueva noción de familia, que no va a surgir únicamente a partir de la noción de sujeto, sino a partir del modelo jurídico-político que va a imperar desde la modernidad en el mundo occidental, que es la expansión del orden liberal, capitalista y colonial, que va a instituir este sujeto. Si bien en el modelo teórico este sujeto es el que además es el burgués, bueno, es un poco más compleja cómo se va a distribuir este rol en la reproducción del sistema, ¿no? Y lo que va a surgir es, bueno, cómo se reproduce el capital. Y esto no voy a indagar porque seguramente tienen un montón de lecturas, pero bueno, en principio lo que necesitamos es la reproducción de la especie. Y esa reproducción de la especie se va a asegurar a partir de un nuevo modelo de familia, que va a ser tanto la familia burguesa como la familia proletaria. Y es ahí donde surge esa familia que es lo que hoy conocemos como familia tipo. La familia ahora son quienes se reproducen. Ya no es como en el medioevo, en donde la noción de familia se extendía a todas las propiedades del señor feudal, en donde esa familia extendida tenía que ver con todo el orden de castas que formaban parte de su feudo, e inclusive los animales, porque este orden naturaleza-cultura no se daba como en la modernidad. Entonces, ahora viene este desafío, bueno, ¿qué pasa ahora que se dice que los animales tienen derecho? Acá me gustaría simplemente hacer algunas preguntas que no voy a responder acá, simplemente porque no me gustaría que queden como presupuestos. No necesariamente desde una perspectiva crítica del feminismo o del derecho, vamos a sostener siempre que el avance en la noción de derecho es, supongamos, si estamos discutiendo el modelo de familia, ampliar el modelo de familia hasta que contenga cualquier alternativa. Y no, hay grandes corrientes feministas y probablemente las más críticas que van a hablar en contra del concepto de familia. Monique Wittig tal vez la más conocida, cuando diga, miren, el principal problema es el concepto de diferencia del que hablan las feministas.
Esa es la base de toda noción de reproducción. Entonces, ¿por qué digo esto? Estas son discusiones que estamos teniendo respecto de cuál es el estatuto que tienen que tener los animales desde el momento en que la modernidad, su principal promesa es la reducción del dolor. Y hoy en día es innegable, si esta es la variable ética, bueno, quienes más sufren en estas sociedades en gran parte son los animales. Entonces, acá hay varias preguntas. Una, ¿de qué animales hablamos? Porque hay mucha diversidad también entre los animales, y acá hay una pregunta previa, y es, bueno, ¿qué noción de familia vamos a extender hacia las especies? Porque no hay consentimiento. Una cosa son los animales que han sido domesticados contra su voluntad, obviamente, de los que no lo son, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la idea de familia extendida? Y en esto son debates que en algún sentido ya hemos tenido, las feministas, ha tenido el movimiento antidiscriminación racial, y que ahora se da con el movimiento animalista y sobre todo con el feminismo antiespecista, porque si antes discutíamos el orden genérico de esos cuerpos del sujeto, ahora lo que discutimos es la base de la noción misma de sujeto. Y de hecho también una pregunta es, ¿tenemos que hacer que los animales sean persona, por lo tanto sujetos, porque persona es el correlato de la noción de sujeto, o en realidad lo que tenemos que abordar es la noción de sujeto? Después podemos tener las otras discusiones. Bueno, ¿los animales tienen que formar parte de nuestras familias o tienen derecho a vivir lo más lejos posible de los humanos? Por supuesto que hay animales liminales, esto lo va a contar seguramente Laura, pero digo, solo quería como dejar esa marca, ¿no? Esta idea de que tenemos debates, y que nuestros debates no tienen que ver simplemente con cómo ampliar. De hecho, no todas las corrientes feministas van a estar de acuerdo con la idea de que se pueden ampliar los géneros. En realidad, tal vez lo que hay que hacer es asumir que la categoría de género, así sean 2 o sean 20, ordena, como el sistema de razas, así sean 2 o 20, ordena, y siempre cualquier orden jerárquico, ¿sí? Así que bueno, igual este debate de la familia y los animales es sumamente importante. Fíjense en las noticias, y con esto cierro. Mató al perro de la novia, ¿no? Hay feminicidios vinculares que ya llegan hacia los animales de compañía, sobre todo, bueno, en los últimos años ha habido varios, sobre todo de perritos, y en casos de noviazgos violentos. Entonces, no es una discusión ni menor, y solo quiero hacer perdón porque pero mientras hablaba Victoria me acordaba ya, hace muchos años, 15, antes de que pensáramos en, no sé, en el matrimonio igualitario, me habían invitado a dar clase en un posgrado de Derecho de Familia que tenía la doctora Grossman, y creo que estaba Marisa Herrera allá. Bueno, la cuestión es que, bueno, me invitaron a hablar de género, ahí tengo un curso, y pasó algo muy extraño que 20 años o 15 años después es bastante interesante poder retomar eso. Estábamos hablando de la posibilidad del matrimonio igualitario, que en Argentina no era ni una discusión, y una señora levanta la mano al fondo, me acuerdo que era de San Isidro, trabajaba en un juzgado de San Isidro, y me dice, yo entiendo lo que decís, y te voy a dar un ejemplo que te va a sorprender, me dice. Era medio estereotipado, pero algo estaba viendo. Me dice, mi marido es veterinario, y bueno, hay gente que está sola, y bueno, su familia es la tortuga. Por supuesto, esto tenía toda la carga despectiva de que un matrimonio igualitario sería como el default, y bueno, no te casaste, bueno, qué sé yo, te conseguiste una amiga, te casaste, no sé. Tenía todo, pero a partir de cualquier manera de esa carga de prejuicio podríamos decir, bueno, y hoy en día, ¿cómo podemos pensar esta noción de familia inclusiva y respetuosa? Porque los animales les pasa un poco como a los chicos, nadie pide nacer, y ningún animal de compañía pide ser animal de compañía, ¿no? Y estas son preguntas éticas sumamente importantes cuando pensamos cuestiones de género y la noción de familia, ¿no? Bueno, no voy a robar más tiempo, prometo. Gracias por la paciencia. Muchas gracias. Ustedes vieron la ilustración con la que se invitaba este panel, que es un cuadro que eligió Patricia justamente porque incluía animales, ¿no? Incluía una familia ampliada, estaba 3 generaciones, una mujer mayor, una mujer joven, un hombre joven, niños y niñas, había un perro y había un caballo entrando por la ventana y siendo acariciado, ¿no? Esa amplitud era una invitación a pensar también estas extensiones.
Paula comentó muy brevemente, el módulo que tiene ella en el programa de actualización en Género y Derecho es el primer módulo, así que en pocos días quienes estén inscriptas en el posgrado van a poder escucharla extensamente en 4 reuniones y no así tan apretadamente. Laura. Bueno, muchas gracias por la invitación, Diana, Pato, Malú, Euge, ese gran equipo que genera espacios tan interesantes de discusión y ayudan a refrescar, ¿no?, el derecho. Bueno, tengo la tarea súper compleja de hablar después de mis copanelistas. Y es compleja porque tanto, bueno, digamos, tanto Paula como Victoria abordaron temas muy, muy salientes, ¿no? Entonces voy a ver si puedo conectar con mi charla cosas que ellas dijeron, ¿sí? Voy a intentar generar ahí un diálogo, vamos a ver cómo sale. Principalmente, Victoria lo que hizo referencia es a esas interpelaciones que ha sufrido el modelo de familia tradicional. ¿Sí? Ella mencionó 3 ejemplos, donde además en esos ejemplos aparece como protagonista principal las tecnologías, ¿no? Los desarrollos tecnológicos que van forzando nuevos entendimientos de familias. Esa familia tradicional es la que asociamos con una forma sacralizada, ¿no? Nacida de estas formas solemnes, de origen religioso, la familia matrimonializada, ¿no?, que es la que está fundada en el matrimonio, la paternalizada y patrimonializada, ¿no?, que es la que se refiere a la dependencia económica y en otras cuestiones del padre, la biologizada, ¿no?, la centralidad de la reproducción y el binarismo de género, la heteronormada, ¿no?, donde la heterosexual es una premisa central, bueno, la capacitista y la especista, ¿no? O sea que quien es miembro de esta familia tradicional, el Homo sapiens, ¿sí? O sea, la persona humana. Y acá entonces es donde se producen estos desafíos a este modelo familiar, 3 de los cuales mencionó Victoria, son 3 desafíos aparte muy... La verdad, Victoria, aprendí un montón cuando te escuchaba, porque son los temas digamos, creo que están más sofisticados, ¿no?, y más a la avanzada en la discusión. Pero además de los temas que mencionó Victoria, históricamente tenemos la distinción entre hijos legítimos y ilegítimos, la discusión sobre la capacidad plena de la mujer, el divorcio, el matrimonio igualitario, las identidades de género no cisgenéricas y la multifiliación, que es uno de los ejemplos que dio Victoria, ¿no? Estos han sido esos enormes modelos que recibió ese modelo familiar tradicional, que Victoria nos decía que igual en los tribunales sigue vigente, ¿no? Que no es que ya está, ¿no?, desapareció, no, todavía hay un imaginario social que tiene como eje esta familia tradicional, ¿sí? De hecho, a mí no deja de sorprenderme, la gente se sigue casando. Es algo que me parece muy sorprendente, ¿no? Pero bueno, entonces, y en este contexto es entonces donde aparecen estas nuevas familias diversas, ¿no? Ya hablamos de familias en plural, donde no hay un único modelo universalizable, donde se le da una gran centralidad a las relaciones socioafectivas, ¿sí? Que es justamente la idea es que es respetuosa de las decisiones de forma de vida de sus integrantes, y es distinto este modelo a una estructura y a reglas determinadas, ya sea por la religión o el Estado. Y después no va a tener como centro al pater familiae, no está basada necesariamente en el matrimonio, ni en la pareja heterosexual cisgénero, ni siquiera en una pareja, porque la familia puede ser uniparental o puede ser pluriparental, como nos enseñó Victoria, ni en el parentesco, ¿sí? Ya que se relativiza las relaciones de sangre, sino en los lazos de afectividad, ¿sí? Esto ya fue mencionado, no me voy a detener en esto. Es sensible a la realidad de los cambios sociales, es pluralista, ya que recoge las distintas opciones de vida de las personas que lo integran, y
y tiene estas características, ¿sí? Y acá es donde entonces aparece esta nueva, digamos, a este esquema presentado aparece otra capa, ¿sí? Una capa que, como decía Paula, es una capa que ya directamente cuestiona la idea de persona humana, o sea, cuestiona a ese sujeto de derecho que con en las últimas tal vez 2 centurias se fue ampliando, ¿no? De este varón propietario blanco, ese sujeto de derecho se fue ampliando, pero siempre dentro de la categoría humana, ¿sí? O de la categoría Homo sapiens con un porcentaje neandertal según la zona donde estemos situados. Entonces, Paula nos decía, no, pero ahora lo que está en cuestión es justamente quién es ese sujeto de derecho, ¿sí? Y si esa integración puede partir de alguien que no sea una persona humana, ¿sí? Por eso creo que este desafío es un desafío de un orden aún más profundo, ¿sí? Y en ese contexto ya había habido un desafío previo interesante y que sigue continuando, ¿no? Pero que se disparó hace no tanto tiempo y que es al tema al que tal vez yo me he dedicado anteriormente, que es el del cuestionamiento del binario de género, ¿no? Porque en ese sujeto de derecho se presuponía ¿no? la existencia de varones y mujeres como algo naturalizado y permanente, ¿no? Eso ya también se encuentra cuestionado, pero el cuestionamiento el que nos coloca la idea de familias multiespecies, nos colocan las personas que trabajan el tema de derechos de los animales, es justamente pensar esa categoría de sujetos de derecho como integrada por personas que no son necesariamente humanas, ¿sí? Entonces, y acá es interesante algo que surge del análisis de Paula, que surge del análisis de Victoria, que es que la historia del derecho es una permanente iteración, o sea, es una permanente apropiación de significados, ¿no? De distintos materiales jurídicos que son sometidos a nuevas interpretaciones, discusiones, apropiaciones, ¿sí? En diferentes contextos fácticos, históricos y políticos, ¿sí? Y en la actualidad, un campo por excelencia, que no quiere decir que ahora comenzó la discusión, sino la discusión sobre los derechos de las personas no humanas es una discusión muy añeja, ¿sí? Pero que ahora está teniendo una visibilidad más fuerte, es justamente el tema de los derechos de los animales, y el punto que acá nos interesa es cómo esto se hace extensible al derecho de las familias. Y acá es muy importante una pregunta que hacía Paula, que la traigo porque me parece que es tan importante que la tenemos que tener presente permanentemente cuando pensamos estos temas, es cuál es, ¿no? ¿Qué característica es relevante para conferir o privar a alguien de un derecho, ¿sí? Entonces, con el paso de los tiempos nos preguntamos, ¿la raza acaso lo es? ¿El género lo es? ¿Una discapacidad física o mental lo es? ¿Creer en Dios, no creer en Dios? ¿La pertenencia a cierta especie? ¿Tener piernas largas, manos grandes, ciertos niveles de testosterona? ¿Sí? Tener ojos claros, dientes parejos, vivir en cierta jurisdicción, tener cierta cantidad de dinero, ¿no? ¿Cuáles son estas, de todas las características que podríamos llegar a tomar, cuál es aquella que es relevante como para reconocer o privar a alguien de un derecho? Me parece que esta discusión hay que tenerla siempre presente, ¿sí? Y acá entonces la pregunta es si acaso es la especie un criterio válido en este sentido, ¿no? Y desde ya digamos, la respuesta que no puedo acá profundizar, pero que sí recomiendo que se hagan al menos la pregunta e intenten ir discutiéndola, o sea, mi respuesta es que no, la especie no es un criterio válido para privar a quienes no son homo sapiens del reconocimiento de sus derechos, ¿sí? Como no lo fue en su momento la raza, como no lo es el género, como
no lo es tener cierta diversidad funcional, ¿sí? Y esta pregunta, que tal vez para algunas personas nos parece ya hoy muy obvia, sé que no parece tan obvia. Y esto lo vemos en la contradicción con la que va evolucionando, ¿sí? Esta idea de las familias multiespecies. Estas contradicciones las vemos en las distintas decisiones que poco a poco, tímidamente, ¿no?, han aparecido, por ejemplo, en nuestro sistema jurídico, pero no solo en nuestro sistema jurídico, sino también en el resto de Latinoamérica y el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas características de las familias multiespecies? ¿Sí? Para avanzar, yo me quedaría discutiendo más el punto anterior, pero lo dejo como un tema para que tengan la pregunta en la cabeza. La pregunta es para poder avanzar en la presentación. Y acá estoy bajando el análisis a los animales domésticos, ¿sí? Porque hay muchas formas en las que a su vez podemos clasificar a los animales. Y en principio, cuando hablamos de familias multiespecies, estamos haciendo referencia a los animales con quienes convivimos, les damos un nombre, ¿no? Y tienen un domicilio donde viven, ¿no? Ambas cuestiones, el nombre y el domicilio, son atributos de la personalidad que reconocemos a las personas humanas, ¿sí? Tenemos en cuenta su existencia y sus necesidades, ¿sí? Por ejemplo, al momento de mudarnos, de vacacionar, cuando ocurre una separación en la familia, cuando se enferman. Las reconocemos en general un estado de familia, madre, hija, hermana, etcétera, ¿no? Que es otro de los atributos de la personalidad. Además, los animales asumen por sí, y además les reconocemos, un rol familiar, ¿sí? Lo juegan, lo performatean, ¿sí? Y lo evolan en esa familia. Sí. Los animales forman familias, incluso con miembros de otras especies animales, ¿sí? Estas son lo que se conocen como las adopciones interespecies. O sea, es muy común hoy con TikTok, Instagram, ¿no? Vemos familias donde hay, por ejemplo, perros y pájaros conviviendo, ¿sí? O cerdos y gallinas conviviendo en una casa y en una relación afectiva, ¿sí? Y esto como un dato, ¿no? Se calcula que más de la mitad de los hogares del mundo incluye al menos, ¿sí? Esto es como una información para que pensemos la relevancia del tema, y no que es un tema secundario, un tema que no es importante, ¿sí? Que a mí siempre me sorprendió que no esté esta discusión en la reforma del Código Civil del 2015. 2015, o sea, hace muy poquito fue esto. Y sin embargo, cuando algunas personas quisieron plantear el estatus de los otros animales como cosas, ¿no? Había, era un planteo que no era comprendido por las y les civilistas, ¿sí? En gran medida. Entonces, nos encontramos ante esta ampliación de los reclamos en defensa de aquellos animales menos cercanos evolutivamente a los humanos, ¿sí? Entonces, 5 minutos, Laura. Y ya estoy justamente cerrando. Entonces, tenemos... y esta ampliación de reclamos es importante. Hay una serie de casos que no llego a mencionar, pero que después les puedo compartir el listado. Pero lo que vemos es grandes contradicciones cuando uno lee las fundamentaciones de estos casos. Y estas contradicciones están dadas porque por un lado se reconocen, ¿no? El aspecto sintiente, el aspecto de su valor intrínseco como animales, pero luego se invocan normas, ¿sí? Que avalan, ¿no? Que consideran o que reducen a los animales al estatus de cosas, ¿no? Esto está dado tal vez por la limitación que impone el derecho positivo, y también tal vez por la limitación de la propia imaginación de los operadores jurídicos, ¿sí? Que pareciera que porque el Código Civil dice que son cosas, tenemos que reafirmar este hecho y hacer equilibrios para poder reconocerles sintiencia, reconocerles alguna entidad como sujetos de derecho, pero a su vez, ¿no? Hacerlos rescatando que no dejan de ser propiedad de las personas, o reconocerles derechos porque ciertas situaciones dañan a su propietario, y no pensando tanto en ese animal, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de casos de Chubut, de
Gualeguay, de un montón de Colombia, de Chile, que son súper interesantes, y lo que vemos es que el ámbito en el que en materia de familia, en el que se desarrolla esta discusión es en cuestiones de violencia familiar y de género, como ya se mencionó, en cuestiones vinculadas a tenencias animales, en divorcios y separaciones, han llegado también a juzgado cuestiones vinculadas a la homologación de acuerdos sobre tratos de mascotas, ¿no? Ante separaciones, extensión de nociones de tenencia y cuidado compartido, usualmente utilizadas en el marco de la responsabilidad parental, ¿sí? Incluso en un caso, el caso de Chubut, más digamos, muy crudo, que es que una mujer policía mató de un disparo a un perro de una familia porque le ladraba. Incluso en ese caso se pone en discusión construcciones jurídicas como el estado de necesidad o la defensa personal, ¿no? O sea, es muy interesante que no solo se limita a estos ámbitos que mencionaba, sino también al entendimiento de, bueno, cuál es un estado de necesidad o cuándo estoy ante un derecho de defensa personal, ¿no? Frente a un animal. Bueno, hay que pensarlo, ¿no? en estos nuevos términos. Un tema, y acá solo, y ya cierro, algo que me parece importante es, como decía Paula, es vincular este avance, por lo menos ampliación del reconocimiento de derechos, al menos en este aspecto a los animales domésticos, vincularlo con otros avances que pueden dar herramientas también para pensar la cuestión en materia de animales no humanos, como es el avance en materia de derechos a las personas con capacidades mentales diversas, o en materia de derechos de los niños, ¿no? Donde la discusión de la capacidad de autonomía progresiva, ¿no? Un paradigma de incapacidad y cuidado, versus la capacidad progresiva, inclusión y participación gradual, nos puede dar un montón de elementos para pensar ¿no? el reconocimiento jurídico de los animales domésticos. Entonces, y acá hay temas que el concepto de familias multiespecies nos obliga a revisar, y que sé que va a interpelar a muchas de esta audiencia, que tiene que ver, ¿no? La adopción versus compra de miembros de familia, ¿no? La elección de perfiles raciales en miembros de familia, obligaciones para con los animales miembros de la familia, educación, fomento de habilidades, fomento de bienestar, la salud, normas de consorcio, prohibición de animales, expulsión por ruidos molestos, bueno, como ya les mencionaba, divorcios y tenencia de familias interespecies, ¿no? Cómo interpretar el mejor interés del animal, ¿no? Y en estas otras áreas que mencionábamos como violencia familiar, y otra que con un caso que estuvo muy en los medios el año pasado de una persona de Salta que pedía una licencia para poder cuidar a su mascota que estaba con cáncer, ¿no? Que sea tomada como su familia uniparental con relación a su mascota, que era un perro salchicha, ¿no? O sea, era alguien que, interesante, ¿no? Porque pedía esta extensión de familias multiespecies, y a su vez había sido alguien que había comprado, ¿no? A su ser querido. Pero acá nos vamos a otro ámbito. Y lo último es cómo vamos a hacer esta migración del derecho, ¿no? Del Homo sapiens a los otros animales, ¿sí? ¿Cómo debe hacerse esta migración de los distintos herramientas, conceptos, ideas jurídicas que nos brinda, por ejemplo, el derecho de los niños, el derecho de las personas con discapacidad y otras ramas del derecho, a pensar a los otros animales, ¿no? En un paper leía hoy que colegas civilistas muy prestigiosos empezaban a interesarse por este tema, ¿no? De las interespecies, de las familias interespecies, hacían referencia al lento y sostenido camino de la humanización de los animales en el pasaje de cosas a personas no humanas, ¿no? Entonces, acá me parece importante destacar algo, que es la idea no es humanizar a los otros animales, o sea, pensarlo conforme a nuestros criterios, ¿no? Con los que vemos a otras personas humanas, ¿no? No son homo sapiens, o sea, sino que debemos considerarlos en su propia existencia, ¿no? En sus propias capacidades, intereses, ¿no? Y por lo tanto tenemos que pensar derechos acordes a esto, ¿sí? Entonces, me parece importante introducir este tema de cómo se va a migrar el conocimiento jurídico que tenemos, que siempre hemos aplicado a Homo sapiens, ¿sí? a personas humanas,
a los otros animales. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. Una avalancha de cosas, ¿eh? A las feministas nos interesa la familia, pero hay que discutir algunas cuestiones. Hay 2 preguntas en el chat. Les recuerdo que si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, lo puede agregar en el chat. Las 2 preguntas que hay son para Paula. Una pide si podés recomendar bibliografías sobre este tránsito del sujeto del derecho del medieval al de la modernidad, la diferencia entre el sujeto de la modernidad y el sujeto medieval. Ahí Laura dice que vos le recomendaste hace tiempo Fruta Prohibida de Capella, pero si querés sugerir algún otro texto, entonces podés hacerlo. Y también la otra pregunta es sobre el supuesto de que la discriminación basada en el prejuicio desaparece con el saber. Sobre ese presupuesto, si es falsa esta idea de que desaparece con el saber, ¿desde dónde deberíamos poder volver a pensarlo? Que es otra manera de preguntar cómo sería una formación Micaela apropiada, ¿no? Estas son 2 preguntas para vos, Paula. Bueno, gracias por las preguntas y gracias a Laura. No me acordaba, debería releer el texto de Capella. Aunque en su momento me gustaba. Vieron que hay una canción que dice que no hay que volver a los lugares donde uno fue feliz. Bueno, espero si vuelvo a Capella pero bueno, ese es un texto y bueno, por lo menos acá en el curso para abordar un poco bueno, lo que yo dije acá es como producto de distintas lecturas, no necesariamente hay un texto donde esto esté explicado de esta manera o en el mismo orden, ¿no? Pero hay un texto que tienen en la bibliografía, que es de un autor que no es jurista, pero se llama David Le Breton, creo que es un antropólogo cultural, y bueno, yo siempre les doy un capítulo, 2 capítulos, creo que el 3 y el 4, de un libro que se llama Antropología del Cuerpo y Modernidad, que igual es un libro que está publicado por una editorial bastante económica dentro de todo, y creo que es un libro fácilmente pirateable. Pero bueno, él tiene ahí 2 capítulos, uno que es en el que va a reflexionar sobre el carnaval en el medioevo y bueno, la reflexión bien conocida de Bakhtin sobre el carnaval como un periodo suspendido, y ahí yo creo que algunas de estas cosas que yo dije pueden encontrarlas un poco más condensadas que en otros textos que serían como más amplios, porque él ahí va a pasar por distintas dimensiones, por este debate que si ustedes tuvieran en otra formación capaz que conocen, que es la discusión sobre el carnaval en Bakhtin, pero también va a hablar no solo de la noción de Descartes y el cogito, sino sobre otro aspecto que no llegué a profundizar, pero que está bueno, que es cómo en algún sentido en Descartes lo que se está haciendo es plasmar algo que ya estaba en lo que es considerado el primer tratado de anatomía contemporáneo, que es el Tratado de Humanis Corpore Fabrica de Vesalio, porque Vesalio sí estaba en el marco de este mundo medieval y en algún sentido estaba desafiando su orden, abriendo cuerpos de cadáveres para hacer el tratado de anatomía. Entonces me parece que esa lectura puede ser un poco más amena, a lo mejor para quien no tenga tantas lecturas de derecho político como puede ser Capella, que es un autor de la filosofía. Así que eso por un lado. Después la otra pregunta, bueno, es una pregunta, no sé si terminé de entender bien la formulación, y no sé si la pregunta dice exactamente lo que Diana dice, pero yo es algo que me pregunto todos los días, porque como se imaginarán, cada 3 semanas me llaman para dar una ley Micaela. Entonces, es un tema, porque pero acá, bueno, en principio yo creo que hay... Susana Velázquez, que es la que hizo la pregunta, no preguntó por la ley Micaela. Vos No, asociaste sí, el hecho de que no alcanza a sensibilizar con el fracaso. Voy a releer a Susana. Dice, sobre el supuesto que la discriminación basada en el prejuicio desaparece con el saber, ¿desde dónde deberíamos poder volver a pensarlo? Sí, yo como lo pienso. Primero porque la educación sobre el prejuicio tiene un problema también para que yo no abordé, pero que a mí me hace ruido para trabajar en materia antidiscriminación. La idea de que yo les voy a enseñar a superar su prejuicio es de una moralidad ramplante, ¿no? Es el abordaje tradicional
de cualquier moralidad, ¿no? Bueno, yo tengo un orden moral que es ontológicamente mejor que el tuyo y te voy a explicar cómo piensa la gente buena. Eso es problemático. En ese nivel es problemático porque en realidad es antipático. A nadie le gusta que venga alguien a decir, bueno, mira, vos no estás entendiendo nada, las cosas, digamos, ya pedagógicamente es un abordaje complicado y que reproduce lo peor de la docencia, ¿no? Que es la jerarquización, la idea de que hay un sentido que va de arriba hacia abajo, ¿no? De que hay una luz que ver, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, tiene una dimensión teórico-política muy complicada, que yo creo que está detrás de algunos debates en los que yo trabajé siempre por mi formación y que en la Facultad de Derecho no son tan habituales, que es la discusión sobre la ideología, ¿no? ¿De dónde habría que abordarlo? Y yo creo que hay que abordarlo desde ahí, desde la discusión teórico-política, y poner sobre la mesa que estamos discutiendo ideologías y que lamentablemente no hay una síntesis, ¿no? Porque, y esto es lo que, bueno, quienes cursen, parecen esos vivos de Instagram que después les venden el cursito, pero bueno, no es que no hay tiempo, pero siempre mi propósito es poder mostrar, no que se vayan con respuestas, porque tampoco las tengo yo, si no, no estaría militando en el feminismo hace tantos años, ni dando clase, ni estudiando, sino tener la capacidad de soportar la complejidad y la falta de respuestas. Porque el derecho no es un orden coherente y lineal. Por lo menos tal como yo lo entiendo desde mi formación del derecho crítico, el derecho es pura contradicción. El derecho es un territorio de disputa, no es un territorio de... no está ordenado por la razón, mal que le pese al liberalismo. Lo que existen son consensos hegemónicos, y en ese sentido creo que si bien políticamente es antipático, y en algunos contextos, primero creo que hay que distinguir lugares. No es lo mismo una capacitación en un contexto universitario que en uno institucional y en otro tipo de instituciones. Y bueno, y ahí también se juega la estrategia política. Yo creo que en un ámbito académico, cuanto más se pueda poner en evidencia las contradicciones, la densidad ideológica, la densidad de intereses en juego, la diversidad de posturas. Yo sé que uno de los primeros desengaños que tiene alguien que está sensibilizado por estos temas y dice, voy a hacer un curso y quiero profundizar más, quiero aprender los debates feministas, uno de los principales desilusiones es darse cuenta que el feminismo no es una historia de conocimientos que se acumulan. Es una historia de batallas inconclusas, pendientes, simultáneas, y qué es lo que funda, y sí, que hay algunas feministas que pensamos tan distinto que no nos hablamos, y eso no es de locas. Es que sí, por ejemplo, para entender el debate ahora de la ley de identidad de género en España, mientras los activistas transfeministas aplaudían la ley, en la vereda de enfrente había un grupo de feministas que hacían el símbolo clásico de la vagina en las marchas feministas y se oponían. Bueno, por supuesto que yo tengo una opinión, y por supuesto que yo creo que en esas posturas había una despreciable, pero también entiendo cuál es la razón. Y, digamos, y que el hecho de que yo no la comparta no hace que esa gente igual no vaya y se manifieste. Entonces, poder entender esas complejidades me parece que es algo que hay que dar en el debate más teórico. Después, en el ámbito institucional, y bueno, depende. Yo he dado también para jueces y juezas, para docentes de colegios, bueno, de instituciones muy diversas. Para cada una de esas instituciones, por el ideológico de la dogmática jurídica, si es para operadores jurídicos, así como el derecho tiene esta cosa verticalista de que nos educan para la jerarquía, bueno, si bien eso es algo en general malo, también lo que genera es que la jerarquía a veces se aplica para todo. Entonces vos vas a un curso de ley Micaela y decís, bueno, no, porque a partir de ahora la ley de identidad de género dice esto, y al mes vos ves una sentencia que dice eso. Para mí el ejemplo más claro es el amparo de la orangutana Sandra, que no sé si han leído la sentencia de casación, pero tiene una línea que no dice nada. Es el ejemplo paradigmático del decisionismo. Bueno, ¿se logró el habeas corpus? Se logró el habeas corpus. ¿Es la mejor sentencia? No. ¿La mona tuvo el habeas corpus? Tuvo el habeas corpus.
digamos, también la estrategia depende del contexto, y por eso también la educación forma parte del debate teórico-político. Sí, yo creo que, porque tampoco me gustaría que quede la idea de que tal vez te debería reformular lo que dije y tal vez hay que decir que con la sensibilización no alcanza. Ese sería. Porque también comprendo que hay gente que necesita a mí me ha pasado de dar clases y que a lo mejor chicas jovencitas me dicen algo que yo ni pensé que me iban a decir. Ahora entiendo que cuando a mí me mandaban a levantar los platos y a mis hermanos no, y claro, pero eran chicas a lo mejor de una extracción social no sé, alta, en donde los chicos todos van a colegios caros, pero los chicos a un colegio más caro que el... Entonces, bueno, creo que depende del contexto y de los objetivos que se plantee, y a veces también del marco institucional, porque, bueno, como a veces la ley simplemente hay que darla, pero la institución no la quiere dar, hay que ver qué se puede decir sin decir, ¿no? O cuánto más de lo que quieren que digas podés decir. Entonces, no subestimo la sensibilización, porque gran parte de lo que logramos las feministas en la última década es eso, una sensibilización. A la persona promedio, si vos le preguntás un fundamento, no lo sabe, y a lo mejor está bien que no lo sepa, pero apoya la causa. Entonces, está, ¿no? Bueno, yo creo que eso, sí que no, que no alcanza solo con las buenas intenciones. Ese es el... Gracias, Paula. Quiero decir que en el chat, si lo miran, Laura subió el enlace para el libro de Le Breton, Antropología del Cuerpo y Modernidad, así que se pueden bajar el PDF. Que alguien preguntó, cómo se está grabando esta mesa, dónde se iba a subir. Lo vamos a comunicar dentro de una semana, porque estamos pensando de qué manera vamos a ponerla al alcance de todo el mundo. Y también alguien preguntó cómo podía enterarse del programa de posgrado en Género y Derecho. Eugenia puso el enlace para que puedan entrar a los datos del programa. Y hay una última pregunta, porque ya estamos cerrando y ya la gente se está yendo, es la hora del lobo, en que Andrea le pregunta a Laura, ¿qué sucedería, Laura, si estos animales domésticos ampliaran derechos, pero también se vieran implicados en accidentes con otros? Ejemplo, agredir de forma grave a otros sujetos, otros animales. ¿Volveríamos a lo que exponía Paula sobre una normativa específica como el medioevo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La pregunta es cuando uno habla de estos temas siempre surge la duda acerca de cómo se adaptarían, ¿no?, las instituciones jurídicas para situaciones de conflicto, ¿no? Cómo se piensa entonces a este animal no humano, ¿no?, como parte de esa sociedad y las reglas. Es siempre una inquietud que aparece. Y lo cierto es que es cuestión de pensar cómo regularíamos esto, pero digamos, se me ocurre que no muy distinto a si un niño agrede de forma brutal a otro, o a otra persona, o si alguna persona realiza también un acto así violento contra otra persona. O sea, digo... o una SA contamina. Exacto. Entonces, hay, digamos, y a lo que voy es esto, y se me vino a la cabeza, y acá me permito hablar en voz alta, hacer estas relaciones en voz alta, pero yo me acuerdo cuando fue toda la discusión sobre el derecho a la identidad de género, la gran duda también que había era cómo pensar un derecho no binario. Mismo la base del derecho, varón-mujer. O sea, ¿cómo vamos a poder pensar, sobre todo el derecho de familias, cómo vamos a poder pensar, ¿no?, distintas ramas del derecho, cárceles, cómo vamos a poder pensar los baños, ¿no?, las distintas instituciones sociales que habitamos fuera de un binarismo? Bueno, lo cierto es que a través, yo creo que de un ejercicio de imaginación que lo rescato, o sea, para mí el ejercicio de imaginarnos una sociedad de una forma distinta a la cual conocemos, ¿no?, a la que nos ofrece el status quo, me parece que es un ejercicio muy que debiéramos estar todos haciendo,
es para mí lo que tenemos que estar haciendo con el caso de los animales no humanos, ya sean domésticos, ya sean las palomas, los roedores con los que convivimos, ¿no? Porque después están todos los animales con los que convivimos en la ciudad, que también tenemos que pensar cómo va a ser esa convivencia, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas instituciones, ya sea en este caso por la pregunta de cuestiones vinculadas a cómo se piensa cuestiones de daño, o puede ser eventualmente de ajustes razonables. Estoy pensando otro elemento que, por ejemplo, podemos sacar del mundo jurídico del derecho de la discapacidad. Los ajustes razonables también pueden servir un montón para pensar arreglos jurídicos de reconocimiento de derechos para las personas no humanas o los animales no humanos. Acá Mariana Romanelli, que está presente en el chat, dice que en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley con animales, en relación con animales potencialmente peligrosos. Bueno, exacto, y también están los animales de protección de los animales también frente a la violencia que puedan llegar a ejercer los humanos, ¿no? Pero de nuevo, estas por claro, ejemplo, pero acá la norma de protección era pensarlo al revés. ¿Qué daño podrían hacer los animales y cuáles serían en todo caso las reacciones jurídicas frente a eso? Exacto, y no solo en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, hay otros países que también tienen distintas formas de abordar este tipo de problemáticas sociales que se presentarían con el reconocimiento de los animales como no humanos como sujetos de derecho. O sea, no es un tema que me preocupa, Perdón, es algo que se resuelve. Perdón que la pregunta no era para mí, pero hay algo que me parece que sí podemos aportar desde el feminismo y que de hecho es lo que utilizó Peter Singer en su libro Liberación Animal, que fue uno de los más famosos en la materia animalista. Él empieza haciendo un relato de cuando, bueno, que hace una paráfrasis de todo un relato de qué pasaría si le diéramos derecho a los caballos, y cómo ese mismo relato se hacía en un momento de qué pasaría si le diéramos derecho a las mujeres. La idea del peligro social siempre fue un límite para el avance de los derechos de quienes sufren opresión. Yo diría que ese no tiene que ser la principal preocupación, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en el caso ese de, riesgo, en el mundo social todos somos actores de riesgo, ¿no? Y de hecho, quienes más riesgo generan en una sociedad somos los humanos. Entonces, no sé si ese es el principal, porque con el mismo argumento tenemos que decir, bueno, nadie tenga chicos, porque un chico también es un potencial dañino. Puede tirar al hermanito bebé por la ventana, porque no lo quiere, qué sé yo, porque tiene celos. Qué sé yo. Lo que fue bueno, o agarra el arma que ve en la casa, y ¿cuántos casos hay de esos? No, eso, ¿no? Yo pondría siempre esa, o en todo caso esa no es una discusión que tengamos que dar en los cursos antidiscriminación. Si esa discusión igual ya la van a dar en otros cursos. Lo van a decir los señores que vayan a hablar en contra de las reformas legales en el Congreso, como hicieron con el aborto. Tenían argumento para todo. Hay una pregunta para Victoria y con esto cerramos porque ya estamos pasadas de horario. ¿La gestación por intervención de personas fallecidas tiene el mismo tratamiento en distintas jurisdicciones? En realidad sí, porque como no está regulado en el Código Civil y debiera ser materia de Código Civil, es ordenamiento de fondo, no está explícitamente permitido, tampoco prohibido. Y la jurisprudencia que hay es de distintos lugares de toda la Argentina hay, de Ciudad de Buenos Aires y el interior también. Bueno, muchas gracias a Victoria Famá, a Paula Viturro y a Laura Saldivia. Muchas gracias a mis compañeras Patricia Gómez, Eugenia Poggio, Sandra Fodor, si anda por acá, compañeras del programa de Género y Derecho. Ya saben que en las redes, buscando Género y Derecho, van a tener acceso a información sobre muchas actividades que vamos realizando a lo largo del año, así que siempre serán bienvenidas. Y bueno, y acá con esto hacemos un cierre, y será hasta la próxima.